el fundador del Opus Dei le va a pedir que comience la labor de la obra en México. A día de hoy sabemos cómo es todo, aunque no hayamos estado en ningún sitio. Casi nada nos puede sorprender y probablemente eso nos hace difícil entender lo que suponía para una mujer española normal de los años 50 pensar en trasladarse con otras dos mujeres y luego alguna más a México. Empieza una residencia universitaria y allí pues va a tener ocasión de tratar a gente que viene a la gran ciudad desde los estados más lejanos a estudiar. La labor que llevan a cabo pues es catequética, es cultural y es humana, y se trata de formar mujeres con una cabeza y un corazón cristianos que luego utilicen libremente ese bagaje que pueden adquirir en Copenhague, que es como se va a llamar esta primera residencia. Y luego está la Guadalupe, que enseguida detecta una necesidad importante en el México indígena y rural, que es el dar educación a las mujeres. Los chicos van a la escuela, pero las niñas no, porque a veces viven en sitios muy lejanos, con caminos donde les pueden ocurrir algunas cosas, y entonces la familia las protege guardándolas en la casa. De alguna forma Guadalupe acude a esa necesidad, conoce a las familias, va a caballo, viaja sola, va aflorando todo ese carácter que ha ido acuñando a lo largo de la vida, y luego se deja el corazón en México y saca adelante muchísimas cosas. Su idea clara, como docente que había sido y que volverá a ser, era facilitar la formación reglada, o sea, poder otorgar títulos que capacitaran profesionalmente para el ejercicio de distintos trabajos. Y por eso pues se lanza, bueno, no sola, lógicamente, a la aventura de intentar una escuela de capacitación para estas mujeres en Montefalco, una hacienda en ruinas, que es un proyecto que, bueno, supongo que a día de hoy debe ser espectacular verlo, pero entonces pues realmente fue una complicación, pero de las serias, y trataron pues efectivamente de crear una de las primeras escuelas de capacitación, un poco con esa idea, ¿no?, de que la mujer que quiera puede volver a su casa y eso le rendirá en su familia, y la mujer que no quiera puede insertarse laboralmente en el mercado de trabajo, y esa formación le sirve para contribuir con ese bagaje a la resolución de los problemas del entorno.